con cada uno de ustedes. Esther, gusto en saludarte. Por ahí vi a su esposa también. Es, hermanos, un gozo cuando uno llega a cualquier iglesia adventista, porque hay un enlace, una sincronía maravillosa de lo que creemos, por qué creemos y la esperanza que tenemos usted y yo. Es sencillamente maravilloso. En todas las iglesias que su servidor ha estado, a donde he ido, sencillamente, hermanos, la palabra de Dios puede resaltar la hermosura y la belleza de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Amado tuvo la amabilidad de invitarme para que estuviera con ustedes este día y poder compartir la palabra del Señor en esta hora. Él me dijo: pastor, háblale a la iglesia un poquito de mayordomía. Y por eso voy a hablar de algo tan importante en la iglesia como es la mayordomía. Durante muchos años he sido director, o fui director de este departamento en la iglesia en México, y siento algo muy profundo en mi corazón, el poder expresar conceptos y principios que no son expresamente asuntos financieros, sino que tiene que ver con lo que dijo Pablo en la lectura bíblica, el primer pensamiento. Haya pues en vosotros esta ¿qué? La versión que se puso ahí es muy interesante. Haya pues en vosotros esta actitud. ¿Dónde se le pone aquí? Haya pues en vosotros esta actitud. ¿Sí? Es la vida espiritual. Mayordomía tiene que ver no precisamente con recursos financieros, pero cuán importante es lo que usted y yo revelamos a través de nuestra mayordomía. Lo que quiero decirles esta mañana es que las promesas del Señor se aceptan por fe. Que cuando somos mayordomos de los bienes del Señor, de todo lo que somos usted y yo, porque mayordomía es usted y soy yo, somos una entidad completa en el Señor. Y cuando aceptamos las promesas de Dios, las aceptamos por fe. Todas las promesas, no una o dos, todas las promesas se aceptan por fe. La mayordomía tiene que ver más que una práctica del diezmo y la ofrenda. Es mucho más que eso. Los frutos de la mayordomía son el resultado de ¿qué cosa, hermanos? Los frutos de la mayordomía son el resultado de una entrega al Señor. Esa es la mayordomía cristiana. Dios, dice el apóstol San Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 14, Dios nos ha dado preciosas promesas, maravillosas promesas, para que lleguemos a ser, dice el apóstol Pedro, para que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Miren, hermanos, qué maravilla es esto. Nosotros no somos ciudadanos permanentes en esta tierra. Dios quiere algo mucho mejor para nosotros. Dios quiere un pueblo que participe no solamente de los bienes de esta tierra. Dios quiere un pueblo que participe en el futuro de las maravillosas y preciosísimas, dice Pedro, promesas que el Señor tiene designadas para sus hijos. Y no solamente promesas, dice que usted y yo participaremos de una naturaleza diferente. Dice, para que seas participante de la naturaleza divina. Promesas que Dios dio al pueblo de Israel en su tiempo, y las dio al pueblo de Israel para que fuera un pueblo con un propósito. Pero como Israel no cumplió las expectativas de Dios, entonces miren, hermanos, qué maravilla. Dios nos escogió ahora a usted y a mí. Nos escogió a nosotros para que fuéramos colaboradores con el Señor.
Nos escogió para que fuéramos una luz que pudiera brillar en medio de un mundo que está lleno de oscuridad. Lleno de oscuridad. Saben que el día de esta mañana, en la mañana que me levanté muy temprano, a las 6 de la mañana me entró una llamada por teléfono y me llamó un pastor. Su servidor tiene que atender desde Matamoros hasta Nuevo Laredo, incluyendo San Fernando. ¿Cuántos quieren ir de misioneros a San Fernando? Atendemos toda esa región. Hace 15 días estuve en San Fernando, Tamaulipas. Mi esposa y yo fuimos en el auto y íbamos a una concentración de directivos de iglesia y le decía yo a los hermanos hace un momento: hermanos, nosotros vivimos por fe. Y llegamos a San Fernando, les decía yo ahorita a los muchachos aquí, les decía, llegamos a San Fernando, entramos en la brecha rumbo a Soto la Marina y entramos en otra brecha rumbo a Guadalupe Victoria. Y hermanos, uno más iba yo encomendándome al Señor y pensando todas las promesas del Señor. Y entonces cuando entré en la última brecha antes de llegar a Guadalupe Victoria, yo sentía algo así raro, ¿verdad? Porque sentía que me miraban pero no veía a nadie. Y entonces cuando llego al pueblo se me acerca atrás de mi auto una camioneta de esas raras y la veo por el retrovisor y llegamos a la iglesia, bajamos mi esposa y yo, y el hombre que va a un lado se pone al par de mi auto y me queda mirando así feo, con cara de pocos amigos. Me vio que me metí a la iglesia y se fue. Y me dicen los hermanos: no se preocupe, pastor, lo estaban vigilando desde que entró en la brecha. Así que es normal. Hermanos, vivimos por fe. Confiamos en el Señor por fe. Existimos porque el Señor nos da oportunidad cada día de vivir. Y déjenme decirles, hermanos, que la iglesia vive por fe. Usted y yo vivimos por fe. Cuando usted y yo hemos pertenecido a esta iglesia, hermanos, qué privilegio maravilloso tenemos. Qué privilegio maravilloso. Miren que la iglesia es el medio que Dios ha utilizado para la salvación ¿de quién? Del hombre. Dios ha utilizado a esta iglesia. Yo comentaba, hermanos, vivimos el tiempo cuando la iglesia necesita predicar con más compromiso y con más fervor la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Queremos ver a nuestros amados en el reino de los cielos? Ahorita me impactó el testimonio del hermano. Claro que queremos ver a nuestros seres amados. Yo quiero ver a mi madre, que ella falleció hace años atrás. Anhelo el día que pueda yo decir: Señor, gracias porque me das el privilegio de ver a mi mamá. Hermanos, Dios ha utilizado la iglesia para ser el medio de salvación para el hombre. Y usted y yo somos esa iglesia. Usted y yo somos esa iglesia. Usted y yo sabemos que esta iglesia funciona y tiene una estructura para cumplir una misión. Porque la iglesia adventista del séptimo día tiene una estructura, tiene un sistema. Y ese sistema que tiene la iglesia funciona ¿con qué fin? Con el único propósito por el cual Dios ha establecido la iglesia, hermano. Y el único propósito por el cual Dios estableció la iglesia es para predicar el evangelio, para ganar almas para el reino de los cielos. La iglesia como sistema es la iglesia local. Miren, nosotros tenemos ahí está en la pantalla, tenemos la unión, la conferencia, la asociación general, la división, tenemos estructuras hasta para aventar para arriba. Instituciones tenemos muchísimas. Pero ¿de qué me sirve la estructura? ¿De qué me sirve la institución? Lo que
lo que me debe comprometer a mí como líder de la iglesia es mi convicción alrededor de la estructura, mi convicción como miembro de iglesia de predicar el evangelio de Cristo Jesús. Esa debe de ser mi pensamiento. Mi meta, mi objetivo primordial como iglesia es: ¿qué estoy haciendo yo para cumplir la misión que Dios ha encomendado a la iglesia local? Y saben que a pesar de todas las estructuras que tenemos, unión, división, conferencia general, las conferencias locales, hermanos, los más importantes en la estructura, ¿quiénes somos? Los miembros de la iglesia. La iglesia local es la que le da el funcionamiento, el compromiso, la vida espiritual de la iglesia. Es la que determina el cumplimiento o el no cumplimiento de la misión. Es la iglesia local. Por eso, para el presidente de la Asociación General, la más importante en la estructura denominacional es la iglesia local. Es la iglesia local, hermanos. Por eso, cuán importante es que en la iglesia, como un sistema, comprendamos, hermanos, que la iglesia, los líderes, quienes dirigimos la iglesia, debemos mantener las normas y los principios en alto. ¿Para qué? Para que los miembros de la iglesia puedan desarrollar una vida espiritual de la mejor calidad. Y entonces la iglesia local, una iglesia local se convierte en una luz donde quiera que se encuentre. Por eso, queridos hermanos, cuán importante es comprender la necesidad de vivir los principios de mayordomía o los principios de fidelidad cristiana de la iglesia. Cuán importante es saber, hermanos, que la fidelidad en Cristo Jesús es el fundamento de nuestra mayordomía. El apóstol San Pablo dice algo muy importante. En primer lugar, 2 Corintios capítulo 5, verso 7, dice Pablo que para vivir los principios de fidelidad cristiana, número 1, debemos de tener confianza en las promesas de Dios. Dice San Pablo, 2 Corintios capítulo 5, verso 7, por fe andamos y no por qué. Por fe andamos, por fe caminamos y no por vista. ¿Por qué razón, hermano? Porque como seres humanos tenemos mucho la tendencia a fijarnos solamente en lo que vemos, a vivir de lo que vemos. Tenemos la tendencia a veces a no depender tanto del Señor. Hermanos, cuán importante es que la iglesia, y usted y yo, dependamos por fe del Señor, porque lo que vemos no es duradero, todo se va a terminar. Dice el apóstol Pedro que cuando el Señor venga no va a quedar absolutamente nada en este mundo, porque a usted y a mí nos esperan cosas más importantes. Las cosas de este mundo van a terminar. Por eso San Pablo dice, anda por fe y no por vista. Busca las cosas del Señor. Hermanos, cuán importante es este concepto y este principio. A veces, déjenme decirles que, a veces ponemos más énfasis en las cosas que vemos, pero dice San Pablo, quisiéramos confiar más en el Señor y estar más ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, hermanos, debiéramos nosotros los cristianos
tener una vida más centrada en Cristo y menos centrada en uno mismo. ¿Saben que el secreto de la felicidad cristiana, el secreto de la felicidad de uno como miembro de iglesia, está más en razón de cómo yo puedo ser útil a los demás? ¿Cómo puedo yo hacer que otro sea feliz? ¿Saben que la persona más feliz es aquella que trata de hacer feliz a otras personas? Porque qué gozo es saber que tú lograste hacer que otra persona fuera feliz. Y entonces tu vida tiene sentido, tu vida adquiere un propósito, ¿sí? Ya no eres más solamente a una persona que se fija en las cosas personales, sino que te estás fijando en las de los demás. Mire, hay un capítulo de la palabra del Señor, San Juan capítulo 2. Usted lo pueden leer completo, el capítulo 2, versos del 1 al 10. El maravilloso momento cuando Jesús llega con su madre y sus discípulos a las bodas de Caná de Galilea. Y en las bodas de Caná de la Galilea hay una necesidad, ¿no es cierto? Y la necesidad que ve Jesús en ese momento, ¿cuál era? Suplir. Había necesidad de vino, de jugo de uva. Y a mí me llama la atención poderosamente de que Jesús, cómo se relacionaba con la gente. Y saben, un principio de mayordomía, un buen mayordomo del Señor es un cristiano que se puede relacionar con la gente. Y Jesús estaba ahí en las bodas de Caná. Pudo haberse negado, pero Jesús tenía la necesidad de conocer la gente, de actuar, interactuar con ella. Mire lo que dice la pluma inspirada en este pasaje que encontré. Jesús veía en toda alma un ser que debía de ser llamado a su reino. Alcanzaba el corazón de la gente yendo ¿en dónde? Yendo entre ellas como quien deseaba hacer ¿qué cosa? Su bien. Miren que esa era la actitud de Jesús. Qué maravillosa la actitud de Jesús. Ese es el método de Cristo, hermanos. El método de Cristo, déjenme decirles, no eran grandes campañas de evangelismo, ¿eh? No me van a colgar los grandes evangelistas, pero no eran grandes campañas de evangelismo. El método de Cristo era yendo ¿a dónde? Yendo a la gente y las buscaba como buscando hacer ¿qué cosa? Hacerles un bien, ¿sí? Un bien. Las buscaba ¿dónde? Mire lo que dice la hermana Juárez, las buscaba en las calles, en las casas privadas, las buscaba en los barcos, en el templo, a orillas del lago, en la fiesta de bodas de Caná de Galilea. Jesús iba y buscaba a la gente donde estuviera. Ahí la encontraba, ahí buscaba la manera de cómo hacerles un bien a la gente que necesitaba. Hermanos, cuánta necesidad hay de buscar la gente. Miren, a mí me llamó tan poderosamente esta parte. El deseo de toda la gente es página 27. Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar ¿qué cosa? Miren quién era Jesús. ¿No queremos ser igual que Jesús? Hermanos, a veces algunos tenemos cara de pocos amigos, ¿verdad? Siempre estamos serios. Qué bueno, qué bonita dinámica. Ahorita, cuando llegué al principio, que todos sonrientes, decía el pastor, hay que sonreír, hay que abrazarnos, hay que saludarnos. Dice la pluma inspirada, Jesús irradiaba una intensa simpatía. Y de esa manera, ¿qué cosa? Se ganaba la gente. Se ganaba la gente. Yo quiero pensar en un Jesús que sonreía, que amaba a la gente, que se acercaba a la gente con una palabra de ánimo. Era Jesús de esa manera. El verdadero, por eso, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en los principios de mayordomía, nosotros tenemos que poner primero a Jesús por delante. Tenemos que
Tenemos que tener a Jesús en nuestra vida, integrado totalmente, porque si queremos hacer muchas cosas y Jesús no es lo más importante en mi vida, entonces todas las demás cosas pierden sentido. Hasta los diezmos y ofrendas pierden sentido. Y note que la iglesia predica, se desarrolla, crece, compra, hace muchas cosas a través de los recursos financieros. Pero todas las cosas pueden llegar a perder su sentido espiritual y su propósito espiritual si Jesús no es el fundamento de nuestra vida. Por eso cuán importante es que todos nosotros, me encantó el versículo de la lectura, tengamos la misma actitud de ¿quién? Tengamos la misma actitud de Jesús, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si no tenemos ese fundamento, hermanos, entonces nuestras vidas serán transformadas. No podemos ser de otra manera sino cristianos debidamente transformados. Por eso el apóstol San Pablo en Corintios dice algo muy importante. Yo no sé si se alcanza a distinguir ahí. Dice 2 de Corintios, el amor de Cristo, ¿qué cosa hace? El amor de Cristo me constriñe, ¿sí? ¿Hacia qué nos impulsa? ¿Qué nos hace Jesús en nuestra vida? Hermanos, Jesús hace que nuestra vida, ¿qué sea? Nos impulsa a vivir vidas transformadas. El amor de Cristo nos quita todo ¿qué? Todos los pensamientos malos. Nos ayuda a realizar acciones nobles. El amor de Cristo va a hacer que haya que brote amor como un sentimiento, más como un principio que por un sentimiento. Va a hacer que nuestra vida sea transformada. Va a hacer que nuestras decisiones sean llevadas a cabo por la voluntad de Dios. Porque Cristo murió por nosotros, para que ya no vivamos para ¿quiénes? Para nosotros mismos. Ya no vivimos para nuestros propios intereses, ya no vivimos para nuestros motivos egoístas propios. Ahora vivimos porque tenemos y pensamos como Cristo Jesús. Ahora somos diferentes. Hermanos, un hijo de Dios transformado es un hijo de Dios que vive diferente. Por eso la iglesia local es importante. La estructura, olvídense la estructura. Quienes somos importantes somos nosotros. Cuando la iglesia se transforma, hermanos, seremos capaces de transformar muchas cosas afuera. La iglesia tendrá un poder enorme y maravilloso para la gloria del Señor. Por eso Pablo dice, para que ya no vivan para sí. Cambiar nuestra vida. Ese texto es maravilloso, ¿sí? Porque el que está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Hermanos, ¿todos somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todos somos nuevas en Cristo Jesús. Estamos luchando en esta vida para alcanzar la vida eterna. Pero Dios nos ha dado el privilegio de la salvación. Pero somos en Cristo Jesús. Mira, a mí me encanta la historia de este personaje bíblico. Hasta los niños se la saben. Zaqueo. Pero es la historia de amor más maravillosa que he encontrado, una de las más maravillosas que he encontrado en la Biblia, de amor por el Señor. ¿Quién era Zaqueo? Lucas 19. ¿Quién era Zaqueo? Hermanos, yo me siento impresionado. Zaqueo era un hombre que nadie lo quería. Nadie. Dice que le llamaban el pecador. No le decían por su nombre.
Cuando Zaqueo escuchó que Jesús venía entrando a Jericó, Zaqueo tomó una decisión importante, porque indudablemente en su corazón él traía algo que le estaba moviendo, ¿verdad? Aquí en la mente, en el corazón, algo le estaba dando vueltas en la conciencia y sabía de Jesús y dijo: yo voy a encontrarme con Jesús. Hermanos, cuando Zaqueo va al encuentro con Jesús, tiene pocas expectativas de esperanza de verlo, porque ¿de qué tamaño era? Chiquito, chiquitito. Y la gente no lo quería, así que la gente no lo dejaba pasar y optó por subirse a ese árbol del sicomoro. Pero hermanos, lo que a mí me sorprende la historia es cómo Jesús te busca a ti y me busca a mí. Y Jesús nos busca. No importa la condición en que estemos. Jesús nos busca es donde nos encontremos. Y Zaqueo no fue la excepción. Cuando Jesús llega al árbol del sicomoro, ¿qué le dice? Zaqueo, baja, porque es necesario que hoy vaya a tu casa. Hermanos, ¿se dan ustedes cuenta la emoción de aquel hombrecito? Todo mundo lo rechazaba. Todo mundo le decía el pecador, el publicano. Nadie lo quería. Pero Jesús llega y le dice por su nombre. Oh, qué hermoso es cuando alguien te conoce, ¿verdad? Y te llama por tu nombre. Juan, Pablo, María. ¿Me conoces? Si me conoces. Hay una cercanía. Y cuando Zaqueo viene Jesús y le dice: Zaqueo, baja de ahí. En ese momento, déjenme decirles, hermanos, es la pluma inspirada, Zaqueo transforma su corazón. Zaqueo le da en la fibra de su corazón el saber que había alguien que se interesaba en él. Hermanos, cuán importante es que nos interesemos en la gente, ¿no es cierto? Zaqueo siente el amor de Jesús en su corazón. Lo siente, lo tiene ahí. Y baja. Y hermano, la historia más sorprendente de amor de Zaqueo por el Señor es cuando llega con Jesús a su casa. Y yo me puedo imaginar a todos los fariseos, publicanos y demás gente, el pueblo, en la ventana de la casa de Zaqueo. Miren nada más Jesús con el publicano. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser posible que Jesús se tenga que relacionar con este tipo de gente? Y allá adentro nadie sabía lo que se estaba gestando en la plática espiritual de Jesús con Zaqueo. Zaqueo le dice a Jesús: mira, Señor, a partir de hoy, por amor a ti, voy a devolver 4 veces más de lo que robé. Y voy a dar la mitad de mis bienes a toda la gente. ¿Cuánto dinero tendría Zaqueo acumulado? ¿Cuánto dinero? Y se puede usted imaginar a Zaqueo el siguiente día en la mañana, después de su conversión, porque se convirtió, se transformó su corazón por amor al Señor Jesús, tocándole a la puerta de Juan. Y sale Juan por la puerta y dice: Zaqueo, no tengo dinero, si apenas la semana pasada te di lo de los impuestos. Ven hasta el próximo mes. No, Juan, no vengo a quitarte nada. Vengo a darte 4 veces lo que te he quitado de más. ¿Se imagina usted a Zaqueo al siguiente día en la plaza del pueblo, llevando las carretas y repartiendo las cosas a los pobres? Porque él prometió. Y le dijo Jesús: la mitad de mis bienes voy a darlo a los pobres. ¿Por qué hizo eso Zaqueo, hermanos? La simple lección tan sencilla pero tan profunda. Lo hizo por un amor profundo a Cristo Jesús. Tenía un amor tan profundo, llegó tanto su conversión, su transformación,
que él dijo: Señor, esto no es mío, esto es de la gente. ¿Ustedes recuerdan la historia del buen samaritano? Qué historia tan tremenda cuando yo la leí y le quise dar una aplicación de mayordomía. Hermanos, pasa el ladrón y ¿a quién agarra? Al pobre samaritano. Lo golpea y lo deja y le dice el ladrón: ¿sabes qué? Lo tuyo es que es mío, te lo voy a quitar. Te lo voy a quitar. Pasa el sacerdote y el sacerdote le dice, lo ve tirado al pobre samaritano sangrado ahí, y el sacerdote le dice: no, pues no puedo hacer nada por ti. Discúlpame, traigo un traje de la última moda, de seda, lana. Mi túnica es de la mejor. No puedo hacer nada por ti. Lo mío es mío y me ha costado. No puedo hacer mucho por ti. Así que le dio la bendición sacerdotal y se fue. Aquel hombre quedó tendido. Llega el samaritano y ustedes conocen la historia. Lo mío es ¿quién? Es tuyo y es de ¿quién? Y es de Dios. Hermanos, qué historia. Qué historia. Nos demuestra cuando un corazón ama profundamente a Dios. No importa quién seas. Porque aún los samaritanos podían hacer y podían amar profundamente ¿a quién? Podían amar profundamente a Dios. Por eso Zaqueo se convirtió en un hombre maravillosamente centrado en el Señor Jesucristo. Hermanos, yo quiero decirles que hay cuatro grupos de miembros de iglesia. Y se lo voy a mencionar así rápidamente. Miren, los que no hacen nada a favor de qué cosa. Esas son citas del Espíritu de Profecía. Los que no hacen nada a favor de la obra de Dios. ¿Sí? Pues porque no pueden hacer nada. Miren lo que dice: nuestro mensaje es de alcance mundial y sin embargo muchos no están haciendo literalmente ¿qué cosa? Nada. Me gusta la escuela sabática, me gusta el culto, pero no hago más. Hago lo menos, vengo y me gusta todo, pero no hago más, no hago nada. Página 44, consejos sobre mayordomía cristiana. Literalmente hay miembros de iglesia que no hacen nada. Los que hacen, número 2, ahí está mal el número, los que hacen lo menos que ¿qué cosa? Así hacen, si hay participación, pero hacen lo menos que ¿qué? Hacen lo menos que pueden, ¿sí? Lo menos que pueden. Hay otros que harán lo menos que puedan, atesorarán sus recursos o malgastarán medios en su propia persona, dando a regañadientes una ofrenda escasa para sostener la obra de Dios. ¿Ustedes han regañado a sus hijos? ¿Alguna vez? ¿Verdad que sí? Yo me acuerdo cuando una vez le decía yo a mi hijo: oye hijo, lávame el carro. No me contestaba. Hijo, lávame el carro. No me contestaba. Hijo, por favor, ve y lávame el carro. Papá. Ahí se va a regañadientes, balbuceando. Pero iba, ¿no es cierto? Porque sabía que lo estaba, ¿qué cosa? Que lo estaba regañando, que lo estaba presionando. Y ahí va a regañadientes, va a hacer las cosas. Dice la broma inspirada que habemos algunos miembros de la iglesia que damos a regañadientes.
Damos cuando el pastor se para y hermanos, tienen que dar porque la iglesia necesita esto, tienen que dar porque si no, no vamos a hacer este proyecto. Y algunos, el pastor quiere que estemos y que estemos en cheque. Hermanos, la iglesia necesita miembros fieles que demos por amor ¿a quién? A Jesús. Que tengamos como fundamento a Jesús en nuestra fidelidad. Y hermanos, no vamos a dar a regañadientes. No vamos a dar regañadientes. Los que hacen lo que deben de hacer. Hay portaestandartes, no alcanzó a leer aquí, que dice, léanmelo, que nunca rehuyen el deber a las responsabilidades. Sus corazones y sus bolsillos están siempre abiertos a todo pedido de recursos para adelantar la causa de Dios. Y hay miembros de iglesia, dice el hermano Juay, que están listos, muy amable, listos para dar al Señor y a no rehuir lo que el Señor les está pidiendo. Porque el Señor pide, ¿sí? Pero cuando se da de esta manera, dice, hay pocos fieles que lo están haciendo, portaestandartes que nunca rehuyen, ¿sí? Nunca rehuyen, están siempre listos para hacer lo mejor. Los que hacen, ¿qué cosa? Miren hermanos, cómo escribe la hermana Juay, como si está pintando una radiografía. Los que hacen más de lo que tienen que hacer. Ay, hermanos, alabados el Señor. Dice, a la verdad, algunos parecen listos a sobrepasar su deber, como si perdiesen la oportunidad de invertir su porción en el banco del cielo. Hermanos, ¿queremos ser parte de ese grupo? Hermanos, no perdamos la oportunidad, dice, de hacer de los que hacen más de los que tienen que hacer. Aquellos que no están esperando, los pedidos de la iglesia. Aquellos que están listos a ir más allá siempre, y no solamente en recursos, hermanos, sino en todos los aspectos del desarrollo de la iglesia. Que está listo a hacer los que la iglesia quiere que hagan, en dones, en talentos, en habilidades y cosas, servicio que la iglesia necesita, están listos para hacer las cosas. No el diácono que dice, no, pues a mí no me toca, calla que el otro que le toca que lo haga. No, listos, sí, dice la palabra, listos a la verdad, a hacer las cosas en todos los aspectos, incluyendo los recursos. ¿Por qué razón, hermanos? Yo decía al inicio, porque somos una iglesia comprometida a que Cristo venga pronto. Porque debiéramos de ser una iglesia que estamos comprometidas a cumplir la misión de predicar el evangelio. Hermanos, porque mientras Cristo no venga a este mundo, somos la iglesia militante. Somos la iglesia militante. Somos la iglesia que tendrá que pasar pruebas. Somos la iglesia que tendremos muchos desafíos de por medio. Pero todavía no somos la iglesia triunfante. La iglesia triunfante seremos cuando recibamos a Cristo Jesús en gloria y majestad. Ahí podremos decir, hemos triunfado. Podemos esperar las palabras de Cristo Jesús. He aquí, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mientras estemos en esta tierra, hermanos, déjenme decirles que Dios se valdrá de la iglesia local para salvar al pecador. No van a venir los ángeles, no va a venir el Espíritu Santo de manera corporal a hacer el trabajo que le toca a la iglesia hacer en este tiempo. Dice San Pablo en 2 Corintios 5, 19, 20,
Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Mire, hermano, lo que dice la palabra de Dios. No somos cualquier cosa tampoco. No somos embajadores de Obama. No somos embajadores de Peña Nieto en México. Miren qué privilegio tenemos usted y yo. ¿Somos embajadores de quién, hermano? Somos embajadores de Cristo. Por eso tenemos una misión en esta tierra. Por eso tenemos que comprometernos a sustentar y a sostener la iglesia militante que terminará de predicar el evangelio en este mundo. Porque somos embajadores. Nuestras credenciales, queridos hermanos, son credenciales debidamente acreditadas por la sangre de Cristo Jesús. Nuestras credenciales de embajadores no son cualquier cosa. Un día seremos ciudadanos de un mundo diferente, donde no estaremos limitados por una frontera. Seremos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso, hermanos, como embajadores del Señor, miren, hermanos, un embajador actúa en el nombre de ¿quién? Usted y yo somos especiales. Somos especiales. Actuamos en el nombre de Cristo Jesús. Trabajamos para poner en alto ¿quién? El nombre de Cristo Jesús. No escatimamos ni tiempo, ni recursos, ni talentos para poder poner en alto el nombre de Jesús, porque somos hombres y mujeres que hemos sido transformados por Jesús y somos embajadores de Cristo. Hermanos, actuamos en nombre de Cristo porque portamos credenciales que divinas, ¿sí? Por lo tanto, debemos ser embajadores diferentes, con un estilo de vida diferente, porque representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Buscamos a los hombres, que los hombres pongan su vida en armonía con Cristo, no escatimando nada, hermanos. Por eso, queridos hermanos, el verdadero espíritu de la fidelidad se da cuando aceptamos las promesas de Dios y actuamos con fe. Por eso Moisés dice que por la fe dejó ¿qué cosa? Por la fe dejó Egipto, ¿verdad? Porque se mantuvo como viendo al invisible. Cuando dejamos de ver a Cristo, entonces nos perdemos, nos desorientamos sencillamente. A lo mejor no nos consumimos, porque la misericordia de Dios es maravillosamente grande, pero sí nos desorientamos cuando quitamos la vista de Cristo Jesús. Igual, exactamente como le pasó a Pedro. De repente, cuando se aventuró al mar, se quiso hacer el valiente, y lo era. Pero cuando volteó, caminando en el mar, volteó hacia atrás y vio a los compañeros, se hundió. Dice la pluma inspirada que Pedro en ese instante, dice, su corazón se llenó de suficiencia propia. Se llenó así como que, hey, miren, yo sí las puedo, ¿verdad? Yo soy mejor que ustedes, aquí voy. Y se comenzó a hundir, porque quitó ¿qué cosa? Quitó su mirada de Jesús. Hermanos, Dios nos ayude a mantenernos con fidelidad hasta que Cristo venga. Dios quiere una iglesia comprometida. Dios quiere una iglesia fiel. Dios quiere una iglesia que le reconozcamos como nuestro Señor. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Jesús controla mi vida. Jesús controla mi fidelidad. Jesús controla mi mayordomía. Hermanos, si Jesús controla mi vida, tu estilo de vida y tu vida será diferente, y mi vida será diferente. Si Jesús no controla nuestras vidas podrán estar tambaleando. Pero hermanos, Dios nos ayude a que nuestra vida esté comprometida en primer lugar con Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuántos queremos esta mañana mantener, ahora puedo decir, mantener nuestras credenciales
vigentes como embajadores del Señor. ¿Queremos hacerlo? Hermanos, Dios les bendiga. Yo amo mi iglesia, quiero mi iglesia. ¿Saben una cosa? Yo les he dicho a los hermanos en México, mi iglesia es la iglesia más noble que conozco. Los miembros de la iglesia donde nos desenvolvemos, la iglesia local, es la iglesia más noble. Lo único que necesitamos hacer cada día es redoblar nuestra cercanía con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús hará el resto. Hará el resto. Suplirá cualquier necesidad que de manera personal tengamos. Suplirá cualquier necesidad que la iglesia tenga. El Señor será nuestro más cercano sanador y restaurador. Hermanos, ¿cuántos no anhelamos venir, que venga Jesús, pedir que venga Jesús? ¿Cuántos no anhelamos que ya este mundo termine? Hermanos, vivamos con fidelidad hasta que Cristo Jesús venga. Es mi deseo y mi oración para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Vamos a colocarnos de pie para tener la última oración. Amado Padre que estás en el cielo, en esta hora alabamos tu nombre. Somos seres humanos creados a tu imagen. Somos seres humanos que en el trayecto de esta vida tenemos también muchas luchas.